Cuando pensamos en la palabra stalking o acoso, es casi inevitable que se nos vengan a la mente escenas de película, ¿verdad? El acosador en la sombra, una celebridad. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la realidad es muy distinta? Y sobre todo, mucho más común de lo que creemos. Hoy vamos a desarmar esos mitos para entender de verdad qué es el acoso, a quiénes afecta y por qué es un problema que nos debería importar a todos. Vamos a empezar con este número porque es imposible de ignorar. Un 30%. Esto significa que casi una de cada 3 mujeres ha sido víctima de acoso en su vida. Así de entrada ya vemos que esto no es un problema de casos aislados. Estamos hablando de una verdadera crisis de salud pública. Ahora, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos stalking? La definición legal aquí es fundamental. No se trata de una llamada molesta y ya, o de un encuentro incómodo. La clave, la esencia del acoso, es un patrón repetido de una conducta que no se quiere y que en conjunto provoca algo muy específico, miedo. Y esa palabra, miedo, es el centro de todo este asunto. Bien, con la definición ya más clara, vamos a meternos de lleno en la dimensión real de este problema. Un problema que muy a menudo la sociedad e incluso a veces las autoridades tienden a subestimar. Este gráfico nos muestra algo súper importante. A ver, sí, es evidente que las mujeres son víctimas con muchísima más frecuencia, casi el doble. Pero ojo, los hombres no son inmunes. Un 15% es una cifra altísima también. Y esto nos demuestra que no es un problema de mujeres, es un problema que nos afecta a todos como sociedad. Y aquí es donde la realidad choca de frente con lo que vemos en las películas. Porque el acosador más común no es un desconocido obsesionado ni un fan delirante, no. En la gran mayoría de los casos es alguien que la víctima conocía muy, pero que muy bien. Y este gráfico lo deja clarísimo. Olvidémonos de esa imagen del fanático. Como se ve aquí, un abrumador 70% de los casos son cometidos por exparejas. El acoso a celebridades, lo que vemos en las noticias, es menos del 5%. El verdadero peligro, estadísticamente hablando, viene de una relación que ya se terminó. Bueno, ya entendemos la escala del problema y quiénes suelen ser los que acosan. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer esto? Vamos a analizar su perfil. Los investigadores han identificado 5 tipos principales. El más común y muchas veces el más peligroso es el que llaman rechazado. Típicamente, una expareja que simplemente no puede aceptar que la relación se acabó. Hay otros como el buscador de intimidad, que se crea una relación en su cabeza que no existe, o el depredador que usa el acoso para planificar un ataque. Y detrás de estas conductas, lo que encontramos casi siempre es un cóctel de problemas psicológicos. Como vemos en la tabla, hasta 6 de cada 10 acosadores tienen algún trastorno de personalidad. Si a eso le sumamos problemas de apego, abuso de sustancias y un historial de conflictos, bueno, empezamos a entender el perfil de riesgo. Ahora, vamos a cambiar el foco. Porque más allá de las estadísticas, el acoso deja secuelas profundísimas en la vida de las víctimas. Estas son las cicatrices que no se ven, pero que están ahí. Este gráfico es tremendo porque muestra el doble golpe del acoso. Por un lado, el daño interno, el psicológico. Más de la mitad de las víctimas desarrollan trastorno de estrés postraumático. Y por otro, el daño externo. La vida se altera por completo. Un increíble 77% se ve forzado a cambiar sus rutinas diarias por puro y físico miedo. Pensemos un segundo en este número. 77%. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa dejar de ir a ese café que te gusta. Significa cambiar el camino de vuelta a casa desde el trabajo. Significa decir que no a planes con amigos. Es, literalmente, ver cómo tu mundo se hace más y más pequeño, encogiéndose día a día, aprisionado por el miedo. Y para la mitad de las víctimas, la situación llega a un punto límite. El 50% se ve en la obligación de tomar medidas extremas, meter toda una vida en cajas y mudarse, o renunciar a ese trabajo que tanto les gusta. No es un simple cambio, es un desarraigo total. Es una huida para intentar, solo intentar, recuperar la paz. Y la lista de consecuencias sigue y sigue. Ansiedad severa, depresión, no poder dormir. Hay que imaginar lo que es vivir en un estado de alerta constante, donde cada ruido parece una amenaza. Esto, inevitablemente, lleva al aislamiento social y, por supuesto, a un golpe económico brutal, entre trabajos que se pierden y gastos en seguridad. El acoso te roba la paz, los amigos y también el dinero. Y claro, este problema no se queda quieto, evoluciona con la sociedad.
Y la tecnología ha abierto una nueva y, la verdad, aterradora frontera para el acoso. Pensemos en esto. Hoy en día, casi la mitad de los casos de acoso tienen un componente digital. El arsenal del acosador ha cambiado por completo. Ya no son solo llamadas o seguimientos físicos. Ahora son las redes sociales, los mensajes que no paran, el software espía que se instala en un teléfono sin que nadie se dé cuenta. El ciberacoso, o cyberstalking, tiene sus propios desafíos. El acosador puede esconderse mucho más en el anonimato. La evidencia digital puede ser permanente, sí, pero a la vez es muy difícil de rastrear y de presentar legalmente. Y quizá lo más perturbador de todo, el acoso ya no tiene límites geográficos. Puede ocurrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, invadiendo el hogar, los espacios seguros de la víctima a través de su propio teléfono. Frente a una amenaza tan compleja y que cambie tan rápido, la pregunta es, ¿cómo responde nuestro sistema legal y social? Y la respuesta es que a menudo, con muchísimas dificultades. El sistema se enfrenta a retos gigantes. Uno es probar legalmente que existe un patrón de conducta, porque un acto solito puede parecer inofensivo. Otro es la tendencia de algunas autoridades a minimizar la amenaza, a verlo como un simple problema de pareja. Y por último, la herramienta legal más común, las órdenes de restricción, muchas veces simplemente no son suficientes. De hecho, como muestra el gráfico, un alarmante 60% de las órdenes de restricción se incumplen. Pero, y aquí hay un detalle clave, aunque sean imperfectas, estas órdenes siguen siendo una herramienta vital. Para ese 40% de los casos en que sí se respetan, pueden marcar la diferencia entre vivir con miedo o vivir con seguridad. Y aquí llegamos al punto más grave de todos. Esta cita, sacada de la investigación, nos recuerda por qué es tan peligroso tomarse el acoso a la ligera. Especialmente después de una ruptura, el stalking no es solo una molestia, es una de las señales de alerta más claras que predicen que la situación puede escalar a violencia física, e incluso al homicidio. Y si miramos hacia el futuro, la ciencia no se detiene. Se están creando mejores herramientas para evaluar el riesgo que corre una víctima. Pero la tecnología es un arma de doble filo. La misma inteligencia artificial y las mismas aplicaciones de rastreo que podrían usarse para proteger también pueden convertirse en herramientas de acoso mucho más sofisticadas. Lo que nos deja con una reflexión final bastante inquietante. La misma tecnología que nos conecta, que nos facilita la vida, también está creando nuevas vulnerabilidades. La inteligencia artificial, la vigilancia, todo es cada vez más potente, más accesible. Así que la gran pregunta no es si el acoso va a cambiar, porque va a cambiar. La pregunta es si como sociedad vamos a estar preparados para enfrentar su nueva cara.